Buenas noches compañeros y profesor. A continuación vamos a tratar un interesante tema, que es obligados a llevar contabilidad y adopción de las NIF. El desarrollo de este tema estará a cargo de Adriana Martínez, Jonathan Nieto, María José Pacheco, Natacha Montes, Félix Ochoa, Jairo Cepeda y mi persona, Roger Montes. Así que sin más preámbulos, demos inicio. Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Adriana Martínez, yo les voy a hablar sobre la contabilidad y los estados financieros según las NIF. La contabilidad es la técnica y ciencia que cumple la función de recolectar, clasificar, registrar e interpretar la información financiera de una organización de manera sistemática y estructural. Gracias a este registro es posible conocer la información y el estado financiero y económico de la empresa y permite a los directivos ejercer control, tomar decisiones adecuadas y establecer estrategias financieras. Dentro de los objetivos de la contabilidad tenemos adquirir en cualquier momento la información de manera ordenada y sistemática sobre el desarrollo económico y financiero de la organización. Además, establecer en términos monetarios la cuantía de los bienes, deudas y patrimonios de la empresa. También permite controlar los ingresos y egresos, determina la utilidad o pérdida al finalizar un ciclo contable y sirve de fuente fiable para información a terceros. Continuamos con los estados financieros según las NIF. Los estados financieros es un informe necesario en una organización porque permite medir los rendimientos y la posición financiera de la empresa. Es de gran utilidad para la toma de decisiones. En la sección número 3 de la NIF para pymes nos explica la presentación razonable de los estados financieros, entendiendo esto como el hecho que requiere la presentación fiel de los efectos de las transacciones y otros sucesos o condiciones, de acuerdo a las definiciones y criterios de reconocimiento de cada rubro establecido en la sección número 2 de esta norma. En el ámbito de las NIF, cuando se habla de estados financieros nos referimos a el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos o también llamado flujo de caja y por último sus respectivas notas. Los estados financieros que se elaboren según las NIF para pymes se tienen que presentar de forma comparativa respecto al año anterior para todos los importes que forman parte de los estados financieros del periodo corriente a presentar. En cuanto a la identificación de los estados financieros, tenemos que deben contar con nombre de la entidad, si son de la entidad individual o de grupo de entidades, la moneda de presentación, grado de redondeo si aplica. Hola a todos, para empezar voy a definir lo que son las NIF, las normas internacionales de información financiera, que son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por la International Accounting Standards Board, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Ahora vamos a ver la normativa que rige actualmente a la contabilidad en Colombia y verán por qué definir lo que son las NIF. Pues el 13 de julio del 2009 se promulgó la Ley 1314 y con ella el país convergió a estándares internacionales de aceptación mundial basados en las NIF y las NIF para las pymes grupos 1 y 2, pero se dio vigencia en el 2013. Algunos pioneros ya conocían al respecto, varios solo tenían conocimiento del marco contable anterior, decretos 2649 y 2650 de 1993, y no se tenía idea de la existencia de estos nuevos estándares. El mundo actual está cambiando constantemente
El entorno nunca es el mismo, las personas y las empresas buscan una evolución continua y es por esto que las NIF buscan un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. El marco normativo definido en los decretos 2649 y 2650 de 1993 definía las reglas para el reconocimiento de los hechos económicos mediante un plan único de cuentas, que todos conocemos como PUC, que incluía un catálogo de cuentas junto con sus respectivas dinámicas para el registro de las operaciones económicas y con esto la posterior generación de los estados financieros. Una de las razones fundamentales para que las normas internacionales de información financiera o NIF se aplicaran aquí en Colombia se debe a que nuestro país hace más de 20 años ha firmado tratados de libre comercio, además que con la globalización de la economía crea la necesidad de aplicar las normas internacionales donde se habla un mismo idioma financiero. ¿Y qué beneficios trae esto? Pues además de brindar la posibilidad de comparar la información financiera, las NIF constituyen un único conjunto de parámetros para analizar el desempeño de las empresas colombianas como consecuencia del rediseño de los sistemas internos de gestión y la creación de mejores análisis de desempeño, incrementando la transparencia y confianza para los inversores. La obligación de llevar contabilidad debe adicionarse como responsabilidad en el RUT con el número 42. Y ahora vamos a tener una guía para la actualización del RUT, que con el ánimo de garantizar la calidad, veracidad y confiabilidad de la información del registro único tributario, es preciso verificar la información contenida en este y la concordancia de este con la normatividad vigente. Conforme a lo anterior, la Dirección de Gestión de Fiscalización de la UAE, DIAN, detectó un grupo de clientes que deben llevar contabilidad de acuerdo con el siguiente marco normativo. En el artículo 19 del Código de Comercio se señala que está obligado a llevar contabilidad de todas sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones legales todo aquel que sea considerado comerciante, independientemente si se trata de una persona natural o jurídica, tales como las sociedades anónimas, limitadas, por acciones simplificadas, en comanditas, entre otras. Aquellos que se encuentren inscritos en Cámara de Comercio y realicen una actividad económica asociada al comercio, por ejemplo, el comercio al por mayor. Aquellas personas que ejerzan una profesión, aunque al comienzo no esté obligado, pero si deciden pueden realizarlo si cumple con todos los requisitos del obligado. Los consorcios y uniones temporales, los contribuyentes que deseen utilizar la contabilidad como justificación para efectos fiscales, todos los contribuyentes del régimen tributario especial, los entes sin ánimo de lucro, excepto las corporaciones de hogares comunitarios que ejecuten recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las juntas de defensa civil, también las cooperativas, precooperativas, las instituciones de acción comunal, micro, pequeñas y grandes empresas. En general, todas las personas naturales y jurídicas que deban aplicar algún marco contable derivado de la Ley 1314 del 2009, pues en la hoja 2 del formulario RUT, en la casilla 89, se debe identificar y registrar el grupo contable que pertenece. Así, para los grupos contables del sector privado 1, el número 79, para el grupo contable sector privado 2, el número 80, para el grupo contable sector privado 3, el número 81, para el grupo contable sector público 4, el número 82, para el grupo contable sector público 5, el número 83, para el grupo contable sector público 6, el número 84. Por lo anterior, se procedió a realizar la actualización de oficio del Registro Único Tributario RUT, adicionando en la casilla 53 del registro la responsabilidad 42, obligado a llevar contabilidad, y la fecha a registrar corresponde a, si es un contribuyente inscrito por primera vez, corresponde a la fecha que arroje el sistema. Si es un contribuyente que actualiza el RUT, las fechas corresponderán desde cuando tiene la obligación de aplicar el grupo contable al que pertenece. En la hoja 2 del formulario RUT, casilla 89,
se debe identificar y registrar el sistema que está utilizando para controlar las diferencias de las bases tributarias frente a los nuevos marcos contables, de conformidad con el decreto 2548 del 2014. Así, el número 85 para los sistemas de registro obligatorios, que corresponden a la forma como los contribuyentes controlan sus diferencias entre los marcos técnicos normativos contables frente a las normas fiscales, y el número 86 para los libros tributarios, que corresponden al libro auxiliar en el cual se registran los hechos económicos de acuerdo con las normas fiscales. Ahora hablemos de quiénes están obligados a llevar contabilidad. Pues para efectos comerciales y fiscales es importante saber quiénes están obligados a llevar contabilidad, los libros que deben llevar y la forma en que deben llevarlos para evitar posibles sanciones. Históricamente, la obligación de llevar contabilidad ha surgido como un mecanismo para lograr la correcta liquidación de los impuestos. Sin embargo, la contabilidad ha servido como modelo para brindar información clara y fidedigna a terceros, a la administración de impuestos y al mismo comerciante acerca de su situación financiera y patrimonial. El Código de Comercio, en sus artículos 10 y 19, señalan que todos los comerciantes quienes realicen actos de comercio de forma habitual o profesional, sin importar si son personas naturales o jurídicas y si son o no responsables del impuesto sobre las ventas, se encuentran obligados no solo a inscribirse en el registro mercantil, sino también a llevar contabilidad conforme a todas las normas contables que rijan en Colombia. Y bien, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad de acuerdo con la ley comercial? Pues por regla general, todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad. Así lo dispone el Código de Comercio en su artículo 19. Es obligación de todo comerciante llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. El Código de Comercio establece que todos los comerciantes deben llevar contabilidad, de modo pues que para determinar la obligación o no de llevar contabilidad, el primer interrogante que se debe responder es si esa persona es o no comerciante. Pues bien, el mismo Código de Comercio establece que se consideran comerciantes todas aquellas personas que se dediquen profesionalmente a desarrollar actividades consideradas por la ley como mercantiles. Cuando la ley habla de personas, debemos entender que se refiere a personas naturales o jurídicas. Ahora ya sabemos que un comerciante es quien realiza profesionalmente actos mercantiles. Entonces resta definir qué son actividades mercantiles. Las actividades mercantiles están claramente señaladas en el Código de Comercio en su artículo 20. No interesa si quien ejerce la actividad mercantil es una persona natural o una persona jurídica. En todo caso, mientras la desarrolle profesionalmente, se considera comerciante. Y bueno, los obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista tributario, pues desde el punto de vista del Código de Comercio, todo comerciante sin excepción está obligado a llevar contabilidad, pero desde el punto de vista tributario tal obligación no les asiste a todos. Siendo así, es oportuno decir que toda persona que pertenezca al régimen común en el impuesto a las ventas está obligado a llevar contabilidad. Las personas que pertenezcan al régimen simplificado en el impuesto a las ventas, desde el punto de vista tributario, no están obligadas a llevar contabilidad, aunque sean comerciantes, pero de acuerdo con el Código de Comercio sí les asiste la obligación de llevar contabilidad. Respecto a las personas naturales, no están obligados a llevar contabilidad los asalariados ni quienes ejercen una profesión liberal, aun cuando deban declarar renta, pero sí las personas naturales que son comerciantes. Tampoco están obligados a llevar contabilidad los agricultores y ganaderos que enajenen sus productos en estado natural, los agricultores y ganaderos que transformen sus productos y los comercialicen mediante una empresa, estarán obligados a llevar contabilidad. La persona que esté obligada a llevar contabilidad debe hacerlo en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La contabilidad, además de llevar el registro de operaciones de la empresa, es un medio de prueba oponible a terceros.
siempre que se lleve en debida forma. El hecho que una persona no esté obligada a llevar contabilidad no le impide que la lleve, pero para que ésta pueda constituir una prueba, debe llevarse cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley. De lo contrario, no puede ser invocada como prueba en un proceso contra terceros, como por ejemplo contra la administración de impuestos. El incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad puede traer consecuencias como el no poder probar derechos ante un posible litigio con terceros o en lo relacionado con los impuestos, el no poder deducir los costos y gastos correspondientes, además que se expone a las sanciones por irregularidades en la contabilidad que contempla la legislación tributaria colombiana. Libros del Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario está dividido o clasificado en 6 libros y un título preliminar. El título preliminar se limita a definir e identificar la obligación tributaria a los contribuyentes y responsables de los tributos. Libro primero, Impuesto de renta y complementarios. Libro segundo, Retención en la fuente. Libro tercero, Impuesto sobre las ventas. Libro cuarto, Impuesto de timbre nacional. Libro quinto, Procedimiento tributario. Y libro sexto, trata sobre el gravamen a los movimientos financieros. El libro 1, Impuesto de renta y complementarios. El impuesto sobre la renta y complementarios es un tributo de naturaleza directa, porque grava esencialmente a la persona jurídica o natural y tiene en cuenta los ingresos como base gravable. Cabe aclarar que los mismos son aptos para producir un aumento en el patrimonio neto en el momento de su percepción, teniendo en cuenta en su depuración los costos y gastos en los que se incurrió para poder producirlos, los cuales se podrían deducir teniendo en cuenta las condiciones y los topes que indica la ley para hacerlo. Libro segundo, Retención en la fuente. La retención en la fuente no es ningún impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un determinado impuesto, que bien puede ser el impuesto a la renta, a las ventas o de industria y comercio. Entonces, aunque la retención en la fuente, a pesar de no ser un impuesto, el estatuto trae normas que lo regulan. Libro tercero, Impuesto sobre las ventas. Este impuesto sobre las ventas o al valor agregado, como también se le conoce, es el impuesto que se paga sobre el mayor valor agregado o generado por el responsable. Aunque el impuesto se aplica sobre el precio de venta del bien o servicio, en realidad el impuesto corresponde solo al mayor valor que se agrega o genera por el comerciante. Libro cuarto, Impuesto de timbre nacional. El impuesto de timbre nacional es un impuesto que se aplica sobre documentos públicos o privados en los que se crean, se modifican o se extinguen obligaciones y que por lo general implican el traslado de riqueza de un sujeto a otro por medio de títulos, valores o contratos. Libro quinto, Procedimiento tributario. En este libro se establece el procedimiento tributario, las sanciones y la estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. También se señalan los deberes y obligaciones formales, al afirmar que los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deben cumplir con los deberes formales señalados en este estatuto o en el respectivo reglamento. Dicho cumplimiento debe ser realizado de manera personal o por medio del representante, y en caso de no existir un representante, la obligación está en cabeza del administrador del respectivo patrimonio. Libro sexto, Gravamen a los movimientos financieros. El hecho generador del gravamen a los movimientos financieros lo constituye la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o cuentas de ahorro,
así como en cuentas de depósito en el Banco de la República y los cheques de gerencia. El libro sexto comprende el gravamen a los movimientos financieros o, como también se le conoce, el 4 por 1000, y contempla la causación, el hecho generador, sujetos pasivos, las tarifas, base gravable, agentes de retención, las declaraciones y pagos y las extensiones. Ley de convergencia de NIF en Colombia. La Ley 1314 del 2009, esta ley con fecha de 13 de julio del 2009, fue expedida para regular los principios de normas de contabilidad y de información financiera en Colombia. Es decir, que esta ley pretende hacer el proceso de convergencia desde el decreto 2649 a las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir? Que esta ley reglamenta la convergencia de las normas contables con las normas internacionales, las NIF con las NIF. Esta ley evita la incoherencia de reglamentaciones entre superintendencias y otros organismos, es decir, que busca unificar criterios y que exista un solo emisor de normas contables. También impone al Consejo Técnico de la Contaduría como redactor único de las normas de convergencia y además separa las normas contables de las tributarias, es decir, que pone una frontera entre lo contable y lo fiscal. Bueno, compañeros, yo voy a hablarles de la importancia de las NIF en Colombia. Pues para este tema es muy importante que tengamos en cuenta que las empresas necesitan comprender sus transacciones financieras a nivel global de manera simple. Es por eso que es posible que la implementación de las NIF nos dé a nosotros la transparencia de las transacciones a nivel internacional, ya que se necesita mantener la información actualizada para tomar decisiones alineadas con la ley. Las NIF son una referencia confiable de los inversionistas y mantienen un lenguaje estándar y fácil para atender todas las empresas. Existen 3 aspectos de importancia de las NIF en Colombia. La primera es la transparencia, que es la que se refiere a la verificación de la información que se vuelva más fácil. Es decir, que cualquier entidad nacional o internacional puede revisar, comparar y entender toda la información de una manera muy simple. La segunda, tenemos la responsabilidad, que implica generar información veraz que esté alineada con los requerimientos legales. Cuando una empresa tiene sedes en el exterior, todas sus áreas y sucursales se ven involucradas en el proceso de la transición. Y como tercer aspecto tenemos la eficiencia, que es una norma estándar a nivel mundial que agiliza el procesamiento de la información gracias al lenguaje universal de toda la información contable y financiera que se analiza rápidamente, y de esa forma se facilita su comprensión. Con el decreto 2784 del 2012, que reglamenta la ley 1314, se establece el régimen normativo para los preparadores de la información financiera. A partir de ese año, Colombia inicia el proceso de adopción de las NIF. El país en ese momento se debe comenzar con una preparación, una implementación y una adopción de esos estándares internacionales que le van a traer como beneficio mayor competitividad, que le permite, entre otras facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción de costos financieros y la presentación de información transparente, consistente, comparable con empresas del mismo sector a nivel global. La adopción de las NIF en Colombia no es más que una evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo. Dentro de las NIF también podemos encontrar 3 grupos contables, en el cual tenemos el grupo 1, que son empresas de gran tamaño que cotizan en la bolsa de valores. Dicho de otra forma, son emisores de valores. ¿Eso qué significa? Que cuentan con altos volúmenes de financiación y que se están expandiendo continuamente porque venden las acciones al público. En Colombia por lo menos tenemos las empresas que pertenecen al grupo 1, como son Almacenes Éxito, Cementos Argos y Davivienda S.A. También el grupo 2, en el cual pertenecen las empresas que tienen activos totales de entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes,
o que cuentan con una nómina de personal entre 11 y 200 trabajadores. También pertenecen al grupo 2 de las microempresas que tienen activos totales de 500 salarios mínimos legales vigentes, excluyendo la vivienda, o que cuentan con una planta de personal de máximo 10 trabajadores, en ambos casos con ingresos brutos anuales igual o superior a los 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Tenemos también el grupo 3, que a este grupo le corresponden las personas naturales o jurídicas que son minoristas, que no pertenecen al régimen simplificado en el impuesto a las ventas, que tienen ingresos brutos totales de máximo 3.500 salarios mínimos legales vigentes y que no son usuarios aduaneros, entre otras condiciones que están explicadas en el artículo 499 del Estatuto Tributario. El grupo 3 de la NIF es muy particular entre todos ellos. ¿Por qué? Porque es que tienen un grupo específico en donde no aplican las NIF, sino las NIF, que es con una sola I. Esa es una reglamentación de régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas que les autoriza a emitir estados financieros y revelaciones de manera abreviada. Ahora pasemos a lo que son las sanciones por la no implementación de las NIF. El artículo 67 del Código de Comercio nos dice: si el comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar, si para esos hechos es admisible la confesión. El incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad, aceptación, puede generar sanciones que están contempladas en el Código de Comercio, artículo 58, y en otras normas como es el 655 del Estatuto Tributario. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 58? Nos dice: sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio, a las obligaciones del comerciante y otras, sin perjuicio de las penas y sanciones establecidas en normas especiales. La violación a las obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 19, 52, 55, 57, 59 y 60 del Código de Comercio, o el no suministro de la información requerida por las autoridades de conformidad con las normas vigentes, o el incumplimiento de la prohibición de ejercer el comercio, profesión u oficio proferida por la autoridad judicial competente, será sancionada con una multa entre 10 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Adicional a la multa anterior, se ordenará la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento de comercio por un término de hasta 2 meses. Y si el caso tiene reincidencia, se ordenará el cierre definitivo de este establecimiento. Ahora bien, ¿qué tenemos en el artículo 655 del Estatuto Tributario? Tenemos sanción por irregulaciones en la contabilidad, sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos, descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad o que no estén plenamente probados de conformidad con las normas vigentes. La sanción por libros de contabilidad será del 0,5%, o sea 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su disposición, sin exceder de 20.000 VT, que viene siendo la unidad de valor tributario. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de 1 mes para responder. Entonces, no se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de contabilidad en un mismo calendario, ni más de una sanción respecto de un mismo año gravable. Ahora pasemos a lo que son los soportes contables. Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa, dentro de los cuales existen los soportes de contabilidad interno, que son los documentos emitidos en la empresa, que pueden entregarse a terceros o circular en la misma empresa, y los soportes contables externos, que son documentos emitidos fuera de la empresa, luego recibidos y conservados por la misma. Dentro de los soportes contables internos tenemos el recibo de caja o comprobante de ingreso. El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan, una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad.
El recibo de consignación. Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo diligencien al consignar. El original se queda en el banco y una copia con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora sirve para la contabilidad de la empresa que consigna. Tenemos el comprobante de depósito y retiro de cuentas de ahorro. Las corporaciones de ahorro y crédito han diseñado unos formatos que suministran a sus clientes en libretas para que sean diligenciados al depositar o retirar dinero en su cuenta de ahorros. La factura de venta, que lo vimos en la presentación de los compañeros del grupo 3 en el artículo 772 del Código de Comercio, que nos decía: factura es un título de valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. Contiene los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago. Desde el punto de vista del vendedor se denomina factura de venta y del comprador se determina factura de compra. Además, se deben tener en cuenta los requisitos de factura que aparecen en el artículo 617 del Estatuto Tributario y los documentos equivalentes de la factura que aparecen en el decreto 1165/1926. Estos dos puntos también lo compartieron nuestros compañeros del grupo 3. Ahora tenemos los comprobantes de venta con tarjeta crédito. La tarjeta de crédito o dinero plástico es un medio de pago que utiliza la tarjeta habiente en los establecimientos afiliados al sistema. Se adquiere mediante un contrato de apertura y utilización de la tarjeta de crédito, suscrito mediante la entidad financiera y una persona natural o jurídica. Ahora tenemos lo que es la consignación del comprobante de venta. El vendedor consigna el comprobante de venta con tarjeta de crédito en la cuenta corriente del afiliado, para lo cual se presenta la liquidación y el formato establecido debidamente diligenciado. Cheque. Es un título de valor por medio del cual una persona llamada girador ordena a un banco llamado girado que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado beneficiario. Comprobante de pago de egreso, llamado también orden de pago o comprobante de egreso. Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Letra de cambio. Este documento negociable o título valor es una orden incondicional de pago que da una persona llamada girador a otra llamada girado para que pague a la orden o al portador cierta suma de dinero a la vista o en una fecha determinada. Pagaré. Es un título o valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos bancarios. Nota débito. Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. Nota crédito. Cuando la empresa concede descuentos o rebajas que no estén liquidados en la factura, o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las mercancías, para su contabilización se utiliza un comprobante llamado nota crédito. Ahora, por último, el recibo de caja menor. Es un soporte de gastos pagados en efectivo por cuantías mínimas que no requieren giro de un cheque. Por ello se establece un fondo determinado caja menor. Bien, ahora pasemos a lo que son los soportes de contabilidad externos. La factura por compra. En este caso, la factura es expedida por el proveedor de bienes y servicios. Tenemos las consignaciones bancarias, que son aquellos comprobantes expedidos por las entidades bancarias como medio comprobatorio de los aumentos en las cuentas corrientes o de ahorro de sus clientes. Nota de contabilidad. Es un documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un soporte contable, como es el caso de los asientos de corrección, ajustes y cierres, y los comprobantes diarios de contabilidad. Es un documento que debe elaborarse proveniente al registro de cualquier operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas en el asiento.